Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Aquí iniciando, sí, en el último domingo del mes de octubre. Espero que se escuche bien, que aquí tenía algunos problemillas, pero pues ya, creo que ya se resolvieron. Es más, ni mis lentes me he puesto todavía porque estábamos con el problema del audio y el problema del video, pero creo que sí, ya se ve bien, ya se ve bien. Entonces, por ahí andamos, por aquí ya comenzamos de lleno con este video. De los videos, bueno, de los lives que vamos a tener, como siempre, muy bueno. Vamos a platicar un poquito de las cosas que ya se tienen que cambiar en lo que es la aplicación de Uber, de lo que se puede mejorar, de las noticias que se vienen. Creo que se viene una parte muy buena de las noticias de Uber, o sea, del cambio de seguridad. Pero ese sí lo voy a hacer un video yo creo específico porque viene algo interesante también por ahí que va a pasar así como las dashcam, ¿no? Pero ya para todos. Pero creo que va a ser una muy buena opción de Uber para implementar. Pero pues vamos a ver cómo empieza a mejorar Uber, porque sí le falta ahí. Didi le está echando galleta y pues está dándole con todo en el sentido de las tarifas y todo. Pero pues esperemos que todo siga mejorando. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Comencemos de lleno. Ahora sí con el live. Miguel, un gustazo. Como siempre, igual bendiciones. Saludos cordiales, todos. Miguel por ahí. César, ¿cómo andamos? Un saludote. David, Valencia, hola Serge. ¿Hasta qué puedo ver en vivo desde el inicio? Gracias David. Sí, aquí andamos, Esteban Gabriel. ¿Cómo andamos? Saludos, Serge. ¿Cómo andamos? Y una disculpa, este bendito cambio de horario. Ayer tuve un evento. Bueno, no sé si gustan que lo suba. La neta estuvo bien creepy. A los que les gusta el terror. Ayer tuve un recorrido nocturno en unas haciendas abandonadas donde se hace brujería acá y se hace lo que son ritos satánicos y todo esto. No, estuvo bien interesante. Sí me sacaron unos buenos sustos ahí en esa hacienda. Bueno, para los que creen, ¿no? Ruidos, vibras, todo interesante. Ese lo iba a subir, bueno, lo quiero subir a, ¿cómo se llama? Directamente a el otro canal de qué cosas, pero no sé si también subir unas partes en el canal de qué search. Estuvo muy interesante, la verdad. De miedo. Y por ahí tomé una foto, que le quería tomar una foto a las estrellas, pues imagínense, todo estrellado acá, bien padre. Y de repente se ve un rostro acá bien macabro, o sea, se ve, bueno, para los que, se las voy a subir ahí la foto para los que vean, se ve una foto bien macabra acá, como que nos están observando desde el cielo, pero sí estuvo chido, ese evento fue ayer, entonces llegué ayer como a las 3 de la mañana, pero ven que se recorrió el bendito horario, entonces ya eran las 2, entonces normalmente me duermo tarde, entonces es como de, tengo otra hora y me desvelé y nada, fue un caos y ahorita con lo del sonido no podía ponerlo, pero vamos a seguir. Saludos, Eric, Vice, ¿cómo andamos? Saludos a la Ciudad de México, David, crédito mi search, sí. Suele ser, está bueno, sí, está tan interesante, sí me dio miedo. Buenas tardes, mando un cordial saludo. Al rato veo el video, voy a ver al Checo. Sí, hoy la Fórmula 1 para los que trabajen, recuerden, con muchísima precaución, recuerden que por ahí, por la zona, está atascadísimo de gente, carros, no vayan a chocar, que la gente luego está medio tontilla para manejar ahí, no digo ustedes, no, o sea, hay muchísima gente que no sabe manejar y se atasca, pues ven que yo vivía por ahí cerca del aeropuerto y cuando era lo de la Fórmula 1, no, de verdad era un caos impresionante lo que se hace. Pero ustedes que han estado ahorita trabajando ahí, ¿sí creen que convenga? O sea, ¿sí les salieron buenos viajes, malos viajes? Porque el año pasado creo que les fue muy bien a los que pudieron o poquito trabajaron lo que es Fórmula 1, les fue muy bien. Pero ustedes qué opinan? ¿Sí sienten que se aumentaron las tarifas? ¿No aumentaron las tarifas? En el sentido de esos viajes, porque decían que era de mucha demanda, ¿no? O en qué trabajaron, ¿no? Didi, Uber, InDrive. Pues ahora sí que en cuál, cómo les fue, cómo les fue. Lo importante es ganar money y pues, ver de dónde sacamos más dinero. Perdónenme por mi greña, que no, ahora sí no me puse ninguna colita. Ando con la greña larga ahorita. Entonces me la voy a hacer de lado. Ahí está. Y, sí, vamos a empezar. Uno, ¿no? O sea, los cambios urgentes que yo considero que se tienen que hacer porque se están afectando muchísimo a la banda y se está afectando muchísimo también a pues, mis propios conductores también y o sea, todo lo que es negocio Uber, ¿no? El cambio de tarifas sí o sí ya se tiene que hacer, la tasa de servicio. Quiero decir con esto, o el aumento de tarifas o la disminución de la tasa de servicio, ¿no?
algo ya se tiene que implementar porque sí, ya están ganando por ahí el territorio de Didi. Como les digo, no es malo. Los que gusten trabajar en Didi, en Drive, los que gusten ahí se pueden pasar y la verdad son... Bueno, en Drive no lo conozco, nunca manejé en Drive. No sé si siga siendo insegura, como decían, pero Didi pues, es igual, ¿no? Qué bueno, entonces pueden pasar por allá. El modo de calificar está horrible, está pésimo para ustedes, los está afectando como no tienen una bendita idea. La gente anda súper enojada, los tienes que tratar con pincitas. Ya hasta te digo, como les dije, ya te califican mal porque pasó una pinche mosca y no le gustó al usuario que la mosca haya pasado por ahí y pum, ¿no? Ya, uno, me caíste mal. Uy, uno, me viste feo y ni siquiera lo viste, ¿no? Uno, me hablaste mal, no manches, ni hola te dije, ¿no? Entonces, no. El tema de seguridad, siempre voy a, como les dije, siempre voy a abogar. Por ahí hubo un comentario que decía, ¿no? Ay, tú te preocupas mucho por la seguridad y que no sé qué, si ya ni trabajas, por eso te preocupa más la seguridad. Le digo, manches, si no tienes seguridad, en este caso, si no tienes vida, o sea, si en sentido llegas a fallecer en este trabajo, pues aunque te suban las tarifas, te suban todo, pues ya no vas a poder ganar dinero, ¿no? Entonces le digo, pues yo creo que primordial es la seguridad. Y en este caso a mí un mentor me dijo, pues si no tienes salud, no tienes nada, ¿no? Es parecido a lo de la seguridad. Si no tienes seguridad, pues te pueden quitar todos tus bienes en un momento o del otro, aunque tengas unas super ganancias, tarifas, etcétera. Si no hay seguridad, está pésimo. Es lo mismo que la salud. Si no hay salud, no hay trabajo, no hay nada, no hay absolutamente nada. Pasajeros. Tiene que cambiar también el tema de los pasajeros. ¿Por qué? Y con esto viene en mano de la educación que le tenemos que dar también a los usuarios, ¿no? ¿Por qué? En el sentido de que, oye, si te están diciendo que de por sí ya está bien gacho, que sean 4 y que no hayan aumentado tarifas, o sea, que ya suben 4 comantes, pues sí está medio feito. Y ahora que la gente dice, no, pero es que el niño no cuenta. ¿Cómo no cuenta? Sí cuenta y es un asiento, señora. O sea, es un bendito asiento. Niños menores de 3 años lo entiendo, todos están en brazos, no cuentan. Pero ustedes quieren subir a su niño de 14 años como si fuera un niño en sus piernas, pues no, no manchen. O sea, también no se pasen a eso, la manchen. Su niño ya hasta barba tiene y lo quiere sentar en sus piernas. No, así no se puede, así no se puede. Lo quieren subir 5 personas, pues no. Y a ustedes los califican mal porque los cancelan. ¿Cómo nos podemos, ahora sí que ayudar en ese sentido? Pues es que pues, también reporten, ¿no? Pero, nada, si hay gente bien manchada, dice, no, y lo he visto porque también tengo pues, conocidos que piden Uber y dicen, ah, pues que se sientan mis piernas y cuenta como una, ah, chingues, ya tu hijo ya hasta fuma, toma y estás diciendo que todavía es un niño, nah, no me echen, ¿no? O sea, hay cosas que sí, no deberían de ser. Y igualdad de usuario al conductor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya hay igualdad entre ustedes y los usuarios, porque sí, la prioridad para Uber es el usuario, pero así masivo, ¿no? Entonces, si el usuario dice, ay, el Uber me pegó, tú le pegaste, ¿no? Entonces, eso de que no haya esa igualdad, como que está medio feito ya tienen que cambiar, y por eso, como los puse, cambios urgentes. Esa igualdad ya tiene que ser, ya los tienen que revisar a ustedes también en el sentido de cuidarlos más de que si el usuario dijo, pues lo reviso, ¿no? Que si esto, pues lo reviso. No es como que digo, pum, ya, ¿no? Y vamos. Pero aquí viene también una parte que pónganse en los zapatos también de Uber, que lo vamos a ver en las noticias, más calientes, sacadas de internet, donde también pónganse ustedes como negocio. Y la verdad también la banda, no digo que los usuarios todos sean malos, también hay usuarios muy buenos, conductores también hay muy buenos, como conductores que son la lacra, la rata, lo más asqueroso del planeta. Pero pues por sí, como les he dicho, por ciertas personas a veces sí pagan todos. Y eso es lo malo, ese es lo malo del pensamiento mexicano. A veces, por unos pagan todos, ¿no? Cuando no debería ser así. Deben de pagar los poquitos que hicieron su desmay, deberían pagar solamente ellos y no todos, ¿no? No acarrear a toda la gente de algo mal que se pudo hacer. ¿Ustedes qué van opinando? Tarifas, modo de calificar, seguridad, pasajeros, igualdad de usuarios. ¿Qué más le podemos agregar para ir viendo ahorita? En tarifas o tasa de servicio, como les he dicho, ¿cómo lo podemos mejorar entre nosotros? O sea, en el sentido, si no lo mejoran, pues irnos a otras plataformas para tener mayores ingresos. Si no nos vamos a otras plataformas, pues nos podemos ir directamente a trabajar a otro lado. Hay muchísimos trabajos, agarrar nuevas inversiones, echarle ganas en otros lados, etcétera, para generar más lana, ¿no? Es como podemos combatir lo de la tarifa o tasa de servicio. Si ya no nos está saliendo solamente en Uber. Modo de calificar, ¿cómo lo podemos? Como les dije, sean lo más cordiales que se pueda del mundo, pero de todos modos la gente está bien maldita para calificar. Yo quitaría ya las calificaciones en el sentido de ciertas calificaciones como de, conducción no es mala, porque como les he dicho, conducción mala ¿para quién? ¿Para ti o para mí? Porque posiblemente para mí yo estoy conduciendo bien, para ti estoy conduciendo mal. ¿Por qué? Porque a ti te gusta ir a 30, pero la avenida es de 50 y cuando voy a 50 el usuario piensa que voy a rápidos y furiosos, ¿no? Entonces, pues ahí conducción para mal. Es como cuando
no sé, el bien y el mal, ¿no? ¿Para quién es el bien y para quién es el mal? Es una tontería eso de conducción, la neta. O sea, y le toma siempre la palabra al usuario. O sea, porque ¿qué es conducción mal? O sea, ¿qué es? O sea, de mí digan. Luego también la de casi casi el usuario te califica porque no le hablaste, ¿no? O sea, enojado, pues de esto, de estas calificaciones ya tontas. O sea, yo creo que traer parámetros de calificación muchísimo mejores. Entonces, ahorita, ¿cómo la podemos combatir? Simplemente, si tratándolos con pincitas se ponen bien rejegos, ahora imagínate, ¿no? O sea, súper, o sea, ya casi casi. Lo que no me gustaría, ¿no? Como les dije, nunca hay que ponernos de tapete, la neta. Los usuarios no tienen la razón. No, y no es de que los usuarios siempre tienen, no tienen la razón. La verdad es que no. Seguridad. Seguridad, yo ya le he dicho cómo lo podemos. Ya aquí trabajar en la noche, mañana, tarde, bueno, en el sentido de la ciudad y estado de México, ¿no? Trabajar tarde, noche, día. Ya los asaltos son a todas horas, ya no importa si es tarde, noche, día, mediodía, cambio de horarios, etcétera, ¿no? Ya saltan entonces. Entonces, ¿cómo podemos estar con precaución? Como os he dicho, dashcam, tener tu seguro especializado de plataforma, tener un seguro de vida por cualquier cosa que vaya a pasar, que como madera y no pase. Tener tu contacto por cualquier cosa que puedes poner en el Uber para que se comunique con tu contacto si llega a suceder algo súper extremo. Siempre estar al pendiente cuando estemos en una zona roja. No estar con el celular cuando estemos en una zona roja. Simplemente estar al pendiente. Si entramos en un callejón donde nos dicen, no, mira, es a topar con pared, pero pues es callejón, es el sentido, no hay salida, siempre entrar en reversa, nunca de frente, para cualquier situación de peligro salimos disparados. Más vale mi vida que la de la otra persona, si te quieren asaltar en moto y todo eso y tienes la posibilidad, pues yo les he dicho, prángale, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Yo o tú, pues, yo prefiero que se vaya el otro, ¿no? Entonces es como podemos implementarlo la seguridad. Seguridad, pues las implementaciones que vienen aparte de Uber creo que van a estar muy buenas. Como siempre, empiezan del otro lado del charco, entonces vamos a esperar que lleguen aquí, porque también del otro lado del charco hay una nueva opción de Uber Premium, que está muy interesante, pero pues es del otro lado, ¿no? Entonces todavía no llega aquí, esperemos que en su tiempo llegue para acá, pero pues es ya lo que vamos a esperar, ¿no? Pasajeros. En el tema de pasajeros creo que la única opción es educar al bendito usuario. Y sí comentarle, yo creo que tener unos papelitos, unos screenshots así impresos, ahí micados, donde diga cuánto se puede subir o el reglamento del usuario, para cuando vean 5, joven, mire, le entrego este volantito de las reglas, le voy a cancelar su viaje, ya que no podemos subir 5 personas y los niños menores de 3 años no cuentan. Sí, pero si es mayor de 3 años sí cuenta como un asiento. Así que, discúlpeme, puede pedir un XL, ¿no? Etcétera. Creo que eso es lo que podemos combatir. Sé que también, ¿cómo se llama? Desbloquear, o sea, en el sentido. Desbloquear, Perdóname, estaba leyendo los comentarios. Ahorita seguimos con los comentarios. Desbloquear. Ya me estoy jugando. Hasta me dio risa a mí. La calificación pues será cancelar, ¿no? Pero pues nos va a afectar también y el tema de que la gente. Entonces, esas cancelaciones por exceso de pasajeros no nos debería de afectar, la neta. Bueno, no les debería de afectar porque yo no manejo. Vamos a leer un poquito porque ya empezaron aquí a escribir. ¿Dónde me quedé? Chino, saludos de Guatemala, un saludote. ¿Cómo andamos? Está por allá, Alfredo. Saludos, Sergio. ¿Cómo andamos, Alfredo? Gabriel, hola, ¿qué tal? Oye, tengo una duda. ¿Por qué al cambiarme de socio no me llega la invitación para poder manejar su carro? Me pidió subir mi comprobante de domicilio y mi licencia. ¿Esto a qué se debe? Ok, lo que puede llegar a pasar es que cuando un socio ya tiene varias unidades y cambió de conductor su carro antes de los 6 meses, o sea, así varios se pone como un semibloqueo. Este semibloqueo, ¿qué quiere decir? Que se tienen que acercar a oficinas de Uber para que los puedan vincular directamente ahí. Pero esto pasa cuando se cambia muy rápido de conductores las unidades. Y es sencillo, te digo, nada más acérquense a lo que es centro, puedes ir tú o puede ir tu socio. En el centro a ti te van a pedir lo que es el correo o teléfono de tu socio para que te vinculen. Pero rápido, vete al centro y te vinculan, mira, de volada. Pero eso pasa, te digo, porque han cambiado muchas veces ese carro. Acá están fallando la aplicación, perdón, porque también mi socio no lo deja entrar en la aplicación de Uber. Bueno, lo de la aplicación de Uber Fleet, si no lo deja entrar, ahí sí ya es problema de tu socio. A ver si no está bloqueado. Yo creo que no, que es muy difícil que bloqueen a un socio. Pero te digo que es eso, o sea, de lo que no se pueden vincular es directamente a oficinas porque ese carro ha tenido varios socios. Si es el carro nuevo, entonces tú como conductor has tenido varios carros. Que yo sí con esto, has cambiado varios carros antes de 6 meses. Por eso se tienen que acercar a oficinas, no es malo, simplemente para que ellos los vinculen.
Buenas tardes, saludos de Naucalpan, un saludo hasta Naucalpan. Por allá que anda lloviendo, truene, ¿qué está pasando por allá? Suerte, no hay dos. ¿Cómo andamos? Suerte. Esteban, hoy Search, ¿quién tiene que hacer el trámite de la calcomanía de constancia de registro vehicular? ¿Yo o los de Fimeco? Ya que yo todavía estoy pagando el carro y termino en febrero de pagarlo. Tú, en el sentido, tú, subir toda la documentación. Y del pago sí no sé, déjame te investigo. No sé si los pagan ellos o lo pagas tú. ¿Por qué? Porque no es tu carro. El carro, aunque tú lo lleves la administración, el carro sigue siendo de la compañía, ya que es arrendado. Déjame preguntar ese apartado. Ese apartado sí no lo sé, la verdad. Pero lo de subir la documentación necesaria para lo que es la calcomanía, tú. O sea, tú lo subes porque tú tienes el control. O sea, tú eres el dueño del carro en el sentido de Uber, ¿no? Pues como socio, conductor. Pero lo del pago no se déjame preguntar. Alfonso, hola, te comento a raíz tu comentario de hace 8 días. El lunes fui a Uber Cuapa y me entregaron la constancia de fecha del 2019. Ah, la constancia de registro vehicular, ¿no? Ah, qué chido. Ahí tenla. Ahora nada más falta el holograma de validación vehicular. Ese es el que se va a tardar un buen. Pero lo que tengo entendido, que la constancia ya no tiene vigencia. Entonces, con la constancia puedes andar sin ningún problema. El que tiene vigencia de un año es el holograma de validación vehicular. No, ese es el que está bien tardado. El que casi no dan. Ramírez Ruiz Granados, que ya te califiquen por destino inseguro si ellos viven en esos lugares horrendos o no. Exacto, es lo que digo. Hay ciertas calificaciones, bueno, ¿cómo te califican? Súper tontas, ¿no? O sea, no manches, te calificó porque está bien insegura mi colonia, la neta, y me sentí robado. Le digo, no manches, pues tú vives aquí, carnal, ¿no? O sea, pues, ¿qué quieres que haga, no? O sea, ¿por qué me calificas mal? El que debe calificar mal sería yo. O sea, yo te da de calificar mal por vivir aquí. Luis Sierra, reducir el tiempo de espera. Eso sí es cierto, ¿eh? Yo creo que ya el tiempo de espera, 1 minuto, menos 30 segundos. Porque eso sí se llama educación. Ya que si nosotros estamos pidiendo un servicio y el servicio te está diciendo que llega en 5 minutos, pues tú ya tienes que estar listo en 5 minutos, ¿no? Ya, usuarios, si me están viendo, si te están diciendo que llega en 5, pues ya estás listo en 5. No lo pides cuando te estás bañando, ¿no? Para salir en 10. O sea, no manches. O sea, también el usuario. Te digo que ¿cómo podemos cambiar todo esto? O sea, todo esto así, ¡pum!, de volada, educando desde base. Yo les he dicho, la educación yo creo es la parte primordial para que México sea primermundista, ¿no? Del primer mundo, como dicen. La educación, pero pues ahí sí está bien. Porque te lo juro, hay gente que dice, voy a pedir el Uber de una vez. Que lleguen 5, me voy a meter a bañar. Pero me tardo bañando 5 y 10 en lo que me cambio. No manches, o sea, eso sí, ese sí, yo sí lo apoyo bastante. Ramiro, si esquivas un bache, malo si lo pasas, malo si aceleras, malo si vas lento, malo que no. Sí, exactamente, o sea, es lo que te digo. Cuando te califican por conducción, todo es malo. ¿Qué eso malo? ¿Qué el otro malo? Pero cuando ellos manejan, todo es bueno, ¿no? Y van a exceso de velocidad, hasta tomando, etcétera, ¿no? En el sentido de los usuarios. Dices, no, no manchen, también. O luego te dicen, oye, quiero que llegues al aeropuerto en 10 minutos, no manches, si estás en Polanco. En viernes, quincena, a las 6 de la tarde. Dicen, no manches, sal más temprano. Dan ganas de decirle, no manches, bájate, carnal, y vete caminando, toma una moto, un Uber moto, órale, ya vete para allá. Porque no, no manches, hay gente bien pesada, o sea, en ese sentido. Esteban, las cancelaciones search que no nos afecten. Eso sí, yo creo que ya la cancelación deberían de quitarla. No les deberían de afectar. Como les he dicho, si Uber, o sea, el dictamen de Uber, les voy a quitar esta imagen ahorita, te la voy a poner. Si el dictamen de Uber siempre ha sido, es un trabajo extra, o sea, en el sentido, ¿no? Y nos están cobrando por trabajar la aplicación, entonces nosotros deberíamos de tener el beneficio de decidir si aceptamos o no aceptamos ese viaje, ¿no? O cancelamos o no cancelamos ese viaje. Yo creo que si estamos pagando un servicio, para usar esa aplicación, no debería de afectarte las cancelaciones, ya que yo decido dónde trabajar, yo decido cuándo trabajar, yo decido si es flexibilidad, si quiero agarrar ese viaje, si no quiero agarrar ese viaje. Yo eliminaría cancelaciones también y hasta aceptación, tasa de aceptación. ¿Por qué? Porque si estamos pagando un 25%, pues yo creo que nosotros podemos decidir, ¿no? Porque si no, ya se convierte en un trabajo laboral, no laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Porque nos están obligando a ciertas partes, pero otras no. Entonces, como que me confundes, ¿no? Entonces, yo lo quitaría. La verdad, yo también lo quitaría. Se me fue. Hola, Serge. Ya casi me desbloquean. Qué bueno, Roniel. ¿Por qué te bloquearon? Cuéntanos. Fernando Gutiérrez, saludos. ¿Sabes por qué cuando hay dinámicas el app aparece que es de 50, pero realmente Uber te da 20? Saludos. ¿Sabes por qué cuando hay dinámicas el app aparece... ya. El numerito, ¿no? De cuando está en la zona roja que te dice, dinámica de 30 y te dan 20, ¿no? Etcétera.
¿Por qué? Y viene lo mismo que cuando lo expliqué con lo de los usuarios. Cuando el usuario pide una tarifa, bueno, pide un viaje, te dice que es un viaje estimado, dependiendo del tiempo, la distancia, todo, pero que no es el final. Pasa lo mismo también con las dinámicas para ustedes. Si en ese transcurso de que tú agarras la dinámica, llevas a tu pasaje, pero en ese transcurso, no sé, cambió un poquito la dinámica, ¿no? Bajó, subió, etcétera, pues te van a pagar menos. ¿Para qué? Y ahí viene lo que les digo, que igualdad. Para que al usuario le sea más beneficioso y no pague tanto. Pero a ti ya no te están pagando lo que tú aceptaste. ¿Ok? Entonces sí es malo. Eso sí es malo, pero funciona así igual. O sea, agarras una dinámica de 100, pero en lo que vas avanzando, ya dejó de llover. Pues tu dinámica de 100 se convierte ya en 50 para ayudar al usuario. Digo que ahí sí la igualdad no está chida. ¿Por qué? Porque a ustedes les dan muchísimo menos. Porque sigo pagando mi carro, tengo unos ojos y puedo sacar otro. Y haciendo aquí, ¿cómo? Como no entiendo. Perdón, tengo unos ahorros y puedo sacar otro carro y no tendré problemas con el SAT. No, pues con el SAT todos tienen problemas y no pagan sus impuestos, ¿no? Sacas otro carro, ya se me pagó mi luz trasera, ya se fundió, ya se murió. Con esto de los de, o no, más que problemas, simplemente si sacas otro carro, recuerda, la factura la puedes deducir en el sentido de pago de los impuestos. Mientras pagamos impuestos, el SAT los tenemos contentitos, ¿no? ¿Qué te recomendaría? Yo te recomendaría que te esperaras para el 2023. Ya aguántate ahorita con la compra de un automóvil. Se supone que en el 2023 se viene una mejora económica en el sentido de los chips, de los carros, todo. Entonces, ahorita yo, la verdad, no voy a comprar carro tampoco por el tema. Entonces, me voy a esperar hasta el 2023. Pero si tienes por ahí la lanita, guárdala. O sea, guárdala o ponla en CETES, en algo, ahí en lo que llega el 2023. Ya estamos a nada, estamos unos meses. Lo que debería hacer es quitar la tasa de aceptación y quitar tanto el derecho al usuario empoderado que siente que todo merece por sus 30 pesos. Sí, no manches, o sea, pinche gente. La verdad, a veces sí digo, no, por 30 pesos sientes que puedes maltratar a los conductores y conductoras también, pobrecitos. Fernando Martínez, hola, saludos. Deberían contar como 2 o más viajes cuando este tiene más de un destino para que terminemos más rápido los destinos. Exactamente. Yo lo que les digo a mí, Uberpool, porque gracias a todos, les mando un súper gracias a todos. Gracias por todos los que me recordaron cómo se llamaba Uberpool. Uberpool, no sé si recuerdan, en su tiempo, 2 viajes, o sea, no sé, en el sentido de que subían gente ahí por todas las paradas, gente por aquí, gente por allá. Pero en su tiempo antes no valía tanto, ¿no? O sea, en el sentido de cada viaje. Pero después como que lo volvieron a actualizar y Uberpool, todo pasaje que tú subías valía un punto o un viaje. Y se pagaba pues, cada viaje. Y ya después podías ganar más en Uberpool, ¿no? Que un viaje X. Pero no creo que regrese Uberpool, pero que si lo hacen, que sea así, ¿no? Cada destino que vaya poniendo la persona que cuente como un punto, también para ustedes y diferentes tarifas. Miguel, en viajes más largos las tarifas son más regaladas, sí, sí, convienen más los viajes cortos. ¿Por qué les digo que yo me encantaba estar en Interlomas? Porque son viajes muy cortitos. Ganaba más en Interlomas y en Santa Fe que lo que ganaba en Polanco, en el centro, en Chimalhuacán, en otros lados, la verdad. Ganaba más en Interlomas. Y Daniel, y por esa razón me bloquearon. Ah, ¿por cuál, Daniel? Perdón, Daniel, por acá de estar. Daniel, hola, Michelle, ya casi me desbloquean. Daniel, te perdí. Daniel, suerte, no hay dos. Daniel. Daniel, recuérdame. Diego, saludos, Serge. Mi opinión en cuestión de seguridad en la app de usuario, le solicité una contraseña al ingresar como si ingresara a una app bancaria. Genera seguridad tanto el usuario como el conductor. Está muy buena. Está muy buena. Saludos a todos. Disculpa, amigo, una pregunta. ¿Desde qué año acepta Uber un SPAR? Ya desde el año de 1992 puedes meter los carros. Ah, no, choro, ¿no? Pero ya son 15 años. Recuerden, Ciudad y Estado de México, porque luego me echan ahí las culpas de que Ciudad y Estado de México, 15 años de antigüedad. Pero hay letras chiquitas. Chéquenlo. Entonces, pues nada más, se la calculo. Ahí 15 añitos de antigüedad. Que no te recomiendo meter uno de 15 años. La verdad, te va a durar bien poquito. Porque ha de estar bien correteado. Pero si encuentras ahí uno de 11 años. Que lo tenían guardado en una bodega. 0 kilómetros. Ah, no me estaría de lujo. Porque luego se encuentran carros así, ¿eh? David, a qué hora es lo bueno en Santa Fe, Interlomas? La mañanita. Interlomas, Santa Fe, bueno. Yo lo que hacía, ¿no? Tenía mis clases de inglés de 7 a 8 de la mañana, ¿no? Entonces, de 7 a 8 me iba a Quick Learning, que estaba ahí en Polanco, y de ahí me conectaba y prendía mi primera direccionada, Santa Fe. Casi siempre me mandaban para allá porque muchos decían, oye, pero de Polanco no van todos, sí, no, pero también de Polanco van a Santa Fe. Me botaban a Santa Fe por allá, pum. Y a Santa Fe llegaba, ¿qué será?
como a las 8:30, ¿no? De 8:30 a, vamos a ver, como a las 10, me botaban hasta ahí un ratito, después me subían a Interlomas. En Interlomas ahí me quedaba un ratote, como de 10 a 4. Pum, 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 botando. ¿Por qué? Porque la gente va al súper y que acá, y después vete por los niños a la escuela, y ahí me tenían como hasta las 4. De las 4 después ya me aburría y ponía una direccionada a aeropuerto. Entonces ya me bajaban y casi siempre Interlomas y salen buenos aeropuertos. ¡Pum! Me botaban hasta aeropuerto, ¿no? ¡Fum! Entonces ya de aeropuerto, casi siempre que dejaba el aeropuerto, me llegaba luego la alerta que me volvían a votar a Santa Fe. ¡Fum! Y dirás, oye Serge, pero ¿cómo hiciste eso para que te votaran siempre? Recuerden que Uber tiene un algoritmo. Y el algoritmo siempre lo agarra donde más trabajas. Y casi siempre te van a dar esos viajes donde más trabajas. No, no siempre, no a todos. Pero casi siempre hay gente que tiene ciertas zonas y Uber le manda más viajes de esas zonas. A mí me mandaba casi siempre los viajes de Santa Fe, Interlomas. Entonces siempre que agarraba tal vez un aeropuerto, me botaba hasta Santa Fe o Interlomas. Pero no siempre. Una vez que ya llego al aeropuerto, me llega una alerta, bueno, luego la acepto y salgo del aeropuerto y literal, era como a 4 kilómetros, ¿no? Y perdí mi turno y todo eso. Son algoritmos, son computadoras, pero casi siempre me daban los viajes por allá. Pero andaba en la mañana, comía mucho en la mañana. Yo siempre les digo, ahorita el trabajo de 4 de la mañana a 12, perfecto. Para mí, ¿no? ¿Alguien me podría apoyar? Decime qué tal se gana en Uber en Querétaro. Banda que esté trabajando por allá en Querétaro, ¿cómo se están las ganancias por allá? Francisco, hola Sergio, saludos. Una pregunta, ¿cuáles son los beneficios a la alianza de Fimeco y Vemo? Beneficios, pues más que beneficios, es un arrendamiento. Entonces, el arrendamiento lo que está... Fimeco, otra vez pasamos a ver. Fimeco es una arrendadora. Entonces, podemos deducir todos los impuestos. Entonces, todos los pagos que estamos haciendo al 100%. Entonces, nos ayuda mucho con el tema fiscal. Aparte, como os he dicho, Fimeco, Vemo, Fimeco, Cobi, todas estas, lo que son arrendadoras y les conviene mucho a las personas que no tienen como un historial crediticio muy bueno. Entonces conviene mucho para ustedes. Y Vemo es una arrendadora, pero te va a contratar. Vas a firmar un contrato por ciertas horas de trabajo, ciertos días de trabajo, un sueldo, etcétera. Pero eso ya es con contrato. Esa es la diferencia. Buen día, saludos. Estoy interesado en darme de alta como socio conductor de Uber en Ciudad de México. ¿Me puedes orientar? ¿Es necesario contratar un contador para todo el tema de Hacienda? Yo te recomiendo, si le sabes a Hacienda, pues no contrates nada, ¿no? Pero si no, sí contrate un contador porque te lo digo por experiencia. Yo por no contratar al principio un contador, pagué una multa muy grande por no saberle alzar, ¿no? Entonces yo te recomiendo, pero yo. Y para entrar, te digo, yo te puedo ayudar. Ahí están las mentorías, sin más, se los pongo por acá. Las mentorías especializadas, te voy a ayudar en todo. ¿Qué quiero decir en todo, no? Te voy a enseñar qué se tiene que hacer, cómo se contrata, qué se le pide a los conductores, cuáles son los beneficios, etcétera, contrato, también lo que habla de pagos para tus conductores y ya el tema SAT, te explico más o menos la actividad, todo eso, ya de cómo hacer las deducciones, todo eso, yo te recomiendo un contador. Le sé, pero mejor un especialista. Jesús, buenas tardes, ¿dónde me recomiendas rentar un auto? Como tal, renta, si ya estás en Uber y ya tienes un rato, está Cobi y Fimeco para arrendar. Si no, y no quieres rentarlo así como para trabajar, en Uber Match, así, Uber Match. ¿En qué régimen conviene darse de alta? No es en cuál conviene, es en cuál debes estar. Eric, debes estar en actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Sí, no, te digo, no es en cuál nos conviene, es en cuál debes estar. Porque si no estamos en este régimen, nos van a quitar más del 10.1%, llegando hasta un 36% de impuestos. O sea, es un si no estamos correctamente. Ahora, ¿es que la aplicación de Bit ya murió para conductores? No, ya ni me acordaba que estaba Bit. Te lo juro. Ahorita que dices Bit, ni por aquí. Ahorita creo que hasta InDrive le ha ganado a Bit, ¿no? Bit ya ni por aquí la he escuchado, ¿cierto? Ya no sé si... Creo que todos están los Tesla, ¿no? Creo que ese es su mayor fuerte económico de Bit. El Bit Tesla. Pero ya ni me acordaba que existía. Igual que Cabify, ya es como desapareció. Olvidado. Mauricio, ¿cómo andamos, Mauricio? Serge, buenas tardes, saludos a todos a la banda de Uber. Buen domingo, un saludo a Mauricio y les manda un super saludo. Pues vamos a las noticias más calientes. Este live va a durar un poquito menos, sí, una disculpa, va a durar un poquito menos. ¿Por qué? Porque ya estoy haciendo los análisis de los live y ya no están pegando tanto, pero les voy a dejar reposar los live para que cuando de verdad necesiten una ayuda, una mentoría gratuita en los live, entren y resolvamos todas estas dudas, ¿va?
Pero vamos a las noticias más calientes, por aquí andan, más calientes, sacadas de internet, que ven muy buenas noticias. La primera, Uber presenta nuevas características de seguridad para los conductores. Como les dije, es arriba del charco, es saltando el charco, es por allá van a empezar, pero vienen muy buenas características. La característica principal que a mí me gustó, bueno, una de las que no entendí, fue de que Uber va a hacer que no se den muchas vueltas a la izquierda. ¿Alguien que me explique por qué quitarían esto? O sea, que su GPS va a evitar vueltas a la izquierda. Algo así que decían que por las intersecciones. Pero no entiendo, o sea, no entiendo que chocan más cuando damos vuelta a la izquierda que a la derecha. Somos más los que chocamos dando vuelta a la izquierda. No entendí, ese apartado no entendí. Que me puedes explicar y que tenga el conocimiento al 100. Y temas de seguridad, choques, por allí, ¿no? Pero la que sí me gustó y que leo, este sí va a ser un video de la semana aclarando esto. Por ahí les voy a decir que vamos a tener dashcam. Todos, todos. Gratis. Gratis. Entonces, va a estar bueno, ¿no? Pero esto lo vamos a platicar en un video en especial en la semana. Luego viene, y es lo que les decía, no todo es bonito de conductores, no todo es, ay, los conductores todos son una banda bien honrada y bien bondadosa, ¿no? Y tampoco, no todos los usuarios son bien bondadosos y bien, no. También hay de parte de los conductores, hay banda chaca, banda locochona, que no respeta lo ajeno, ¿no? ¿Quién te está diciendo? Conductor de Uber se queda con el paquete de servicio Flash. Uber México se deslinda de responsabilidades, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, no banda, ya, bueno, ya toda la noticia la pueden checar ahí por internet. Te está diciendo que el... Vamos a decirle rata de dos patas, rata de cloacas, se llevó un paquete con un valor de 15,000 pesos, ¿ok? Entonces, pues, ya se llevó su aguinaldo, su liquidación, solito. Solito dijo, ya no quiero más trabajar en la aplicación, pues yo me liquido yo solito con estos 15,000 pesitos, ¿no? No sé qué producto fue, la neta. No, ya no le seguí leyendo porque dije, no me decía. Pero, es cierto, también mucha banda se roba los paquetes de Uber Flash. Pero también Uber, ¿qué show? Se supone que tienes un programa de paquetería que se llama Uber Flash, en el cual tú también debes de tener cierta responsabilidad por productos que se pierden, ¿no? Como las paqueterías. Y entre comillas, porque luego las paqueterías también son un asco, ¿no? Pero esto es lo que les digo, no todo es bonito, también hay conductores muy chacas. Pero vamos a la vuelta o darle la... Pasemos la página. Y también hay muchísimos casos que los mismos usuarios utilizan Uber Flash para hacer fraudes contra ustedes. Porque luego les discriminan o les echan la culpa de que ustedes se robaron cierto paquete y no es cierto, ¿no? Y casi los amenazan de que los van a meter a la cárcel si no les pagan. Y es como una estafa, un fraude para ustedes y le sacan muchísima lana. Entonces hay que tener muy pendiente. Y pues, Chévez, y tú, rata de dos patas de cloaca, salida de no sé de dónde del inframundo, regresa el paquete o tan solo, ojalá que ese dinero te sirva para alimentar a tu familia, para algo productivo, para algo bueno, porque si nada más lo quieres para estar chupando, para agarrar tu desmadre, pues no funciona. Te va a ir... existe el karma, carnal, ¿no? Como le dicen. Pero sí, estas son las noticias, entonces estar pendiente. Digamos, Daniel, mi search, a mí me gustaría que igual hubiera un informe sobre los vehículos. Yo trabajo que en un TIDA 2017 y me lo criticaron mucho porque según para los usuarios es viejo. Ah, sí. Yo en lo personal les dije, yo no hubiera hecho lo de 15 años para, o sea, de antigüedad de 15 años. En sí, si se escucha feo y fuera mi negocio, Uber, yo haría de 5 años. Dicen, no podemos meter ningún carro. Cálmense, cálmense, es mi negocio y yo quiero carros bonitos. 5 años de antigüedad y es eso, pero haría diferentes categorías. Y esto sí es una idea de negocio que tengo que hacer, una categoría de, imagínense, Uber Classic. A mí me gustan también los carros clásicos, la neta, para qué les miento. Entonces, si yo un día me quiero ir en un carro clásico, pues pondré la modo Uber Classic, pum, le pico y va a llegar, imagínense un Mustang del 68. Uf, no, imagínense el ruido, carburador total acá, ¿no? Entonces, estaría muy padre, ¿no? Entonces yo haría varias modalidades, no sé, Uber nuevo, ¿no? Carros menores de 5 años, ok, Uber medio viejo, carro con antigüedad de 10 años, Uber tirado a las, ya saben qué, 15 años. Y Uber se está destruyendo el carro, ya una patineta o algo así, ¿no? Pero yo haría eso, ¿no? Sí haría como las categorías para que todos los clientes tuvieran la posibilidad. Y también nosotros estar conscientes que no nos van a pagar lo mismo con un carro que la gente lo compró 2022, 2023, que a uno que nosotros metamos 2015, ¿no?
también para hacerlo justo, ya que hay gente que se esfuerza para tener un 2023 trabajando en la aplicación, que también es muy buen esfuerzo los que tienen los 2015, pero es como les digo, no sería tan igual, ya que pues sí, o sea, yo haría eso, ¿no? Yo tengo 3 años que no pago Hacienda, mis impuestos, ¿crees que tenga muchos problemas? ¡3 años! Depende, chécate, vete con un contador para ver cómo anda tu situación fiscal, porque yo también anduve así, pero un año y la verdad sí me metieron una multa bien, así nada más te las digo, 40,000 pesitos, 40,000 pesitos por no hacer declaraciones todo un año. Entonces, chécalo muy bien, pero no a todos les pasa, es como cuando te bloquea Uber, no a todos, es como de, tuviste mala suerte, ¡pum! ¿No? Igual en el SAT, tuviste mala suerte, te quisimos revisar a ti y debes un año, 40,000 pesos. No, entonces sí es un problema medio chonchillo también el SAT, hay que tener mucho cuidado. Mauricio Cers, tengo una familia que quiere meter un auto en enero iniciando el año. ¿Sí lo recomiendas o que se acoste? En 2023 sí, ahorita ya no, lo recomiendo. Pero que se espere, enero no. Acuérdense que enero es cuesta de enero y de verdad no hay mucha chamba para ustedes. Yo lo metería enero, febrero, a finales de febrero. Si ya le urge, pues que lo meta ahorita. Ya, ¿para qué? Para que agarre los meses de diciembre un buen conductor. Pero si no, se aguante, enero la va a sufrir mucho tu familiar en el sentido de encontrar un buen conductor y que el conductor quiera trabajar bien. ¿Ok? Es lo que te recomiendo. Y si van a comprar carro apenas, espérense para marzo. ¿Para qué? Cuando viene la desinflación, que se supone, entonces se va a ver una mejora y en los precios de los automóviles en tasas de interés. Es lo que yo recomiendo. Amigos, pues muchísimas gracias. Somos 28 me gusta. Vamos a aumentar esos me gusta. De verdad, créanme que yo quisiera todos los domingos otra vez 1 hora de live. Pero de verdad, esto es, también yo me empiezo a desgastar. Recuerden, esto es también negocio. Entonces, mis análisis y el analytics de YouTube me está diciendo que ya no les está interesando los live los domingos. Entonces, por eso voy a empezar a hacer, yo creo, lives cada 15 días para darles un respiro de mí y tener estos live 15 días. No sé si vaya a ver live el otro domingo. Lo platicamos en la semana. Pero sí, pues live, como siempre saben, los domingos a las 2 de la tarde. Agarren sus dudas, las dudas más fuertes que tengan, que tuvieron en toda la semana, y las resolvemos aquí en persona. Si tienen análisis de sus carros, quieren saber cuánta gasolina, aquí hay banda que manejan ese carro para ver cuánto es el rendimiento, etcétera. Entonces, aquí entre todos nos podemos ayudar. Este canal, recuerden, lo que yo quiero hacer es ayudarlos a que lleven su negocio al 100%, siendo conductores, socios conductores, socios, para que entiendan a quién están viendo, ¿no? Yo no les voy a enseñar de ganancias, bueno, sí, como yo les puedo enseñar cómo ganar dinero, pero de otro tipo de formas, ¿cómo les puedo decir? Y aquí no me dejen mentir, hay gente que de verdad, es que como les dije, no debe de llamarse trucos, pero hay gente que aquí no usa trucos, saca muy buena lana, pero yo les enseño más de esa forma. Ya hay otros canales muy buenos que te van a enseñar cómo sacar tu dinero, trucos, etcétera, todas alianzas y todo esto. Váyanse para allá. Si quieren buscar eso aquí, no lo van a encontrar. La verdad, yo sí soy bien honesto con ustedes. Como les dije, yo nunca les enseñaría cosas malas. Entonces, siempre les enseño por la derecha. Y aquí lo que van a aprender es administrarse bien. La seguridad yo tengo, y el que diga que no, como les digo, pues ya será muy su criterio contra mí si estoy mintiendo o no, pero tengo contacto cuando me invitan a los eventos con Uber. Platico con los directivos, platico con el CEO, etcétera. Doy todo lo que ustedes me están diciendo que se tiene que mejorar. Se mejore o no, o nos están dando gato por liebre y no nos están escuchando. Ya es muy tema personal de ellos, de Uber. Pero yo hago todo lo posible por abogar por ustedes, dar lo que ustedes están requiriendo, como también lo malo que están haciendo en el sentido de los usuarios. O sea, también doy cosas malas de los usuarios. No, pues es que el usuario es así. Yo también soy usuario. Sí, si pueden ver mi calificación de Uber, yo tengo 4.98, pero de usuario tengo 4.84, ¿no? Dices, no meches, soy bien chido en usuario, pero como todos les digo, ¿qué es chido? ¿No? O sea, que para la gente, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser malo? Etcétera, ¿no? Entonces, abogo mucho por ustedes. Pero aquí, como les estaba diciendo, siempre los voy a apoyar en que resuelvan sus dudas de todo lo que es tema aplicación. Si quieren, porque ya veo que los otros les están enseñando a ganar dinero, los otros canales, perfecto, síganlos, muy buenas, cada quien. Yo les he dicho, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te den de baja, consigues otro trabajo y listo. O sea, no es nada malo. Yo siempre les voy a decir y siempre lo voy a decir y lo voy a seguir aclarando. Yo voy a abogar por ustedes siempre por temas de seguridad. A mí me preocupa más tu seguridad que lo que puedes llegar a ganar. Ya que, te digo, ganar, muchos trabajos puedes ganar mejor que Uber. Y muchas otras aplicaciones puedes ganar mejor que Uber.
pero seguridad, pocas. En sí no es pocas, ninguna te está dando seguridad. ¿Por qué? Porque eso es ya tema gobierno, no tema donde vivimos. Pues sí me voy a abogar más por ustedes, por seguridad. Así que échale. Entonces yo creo que también va a dar un pequeño giro ya al canal. Yo creo que ya voy a empezar a ser un maestro, pero para enseñar a cómo entrar. Lo que venía haciendo desde el principio ya no, es en el sentido de cómo iniciar, qué documentos, cómo darle play, cómo aceptar, cómo cancelar, qué hacer, cómo irse a las oficinas para darse de alta, etcétera. Los voy a apoyar ya como un mentor, como un asesor. Pues vamos a andar por aquí, banda, para todas las cosas que necesiten. Saben que cuentan con mi apoyo. Y por favor, te los juro, ya no puedo meter casos de desbloqueo, ya no, porque metí muchísimos y la verdad, los saturé, ya hasta me regañan, ¿no? Leches. Bueno, está bien. Pues, no bloquees al güey, ¿no? Y créanme que les he apoyado bastante. Pero voy a seguir, que el canal va a seguir. Saben que subo bastantes reels, viene un cambio fuerte del canal. Van a ver como que va a estar más activo en reels, va a estar más activo en video también. El live, todavía no lo sé, todavía déjenme hacer bien los análisis. A mí sí me gustaba darles live, la verdad, me encanta dar live en el sentido porque exploro más a la banda, pero ya la banda se está yendo para otros lados. O sea, ya no hay tanta banda en el sentido de, ¿cómo se llama? Que guste de saber administrar. Y este sí es un consejo de negocios. Antes de ganar dinero, tienes que aprender a administrar. Si no sabes administrar, aunque ganes mucho dinero, se te va a ir de las manos. Ese es un consejo que les doy. Pónganlo en la mesa para que entiendan qué quiero decir con esto. Primero, aprenda a administrar, después a ganar dinero. Ya que hay muchos que ganan mucho dinero, pero no saben administrar. Y si no sabes administrar, se te va tu dinero. Ahora sí, me despido por los últimos search. Oye, si haces live otro día, es que en domingo aprovecho el cero tráfico y quiero ver tus live, pero no le alcanzo. También podría ser que lo veamos otro día. Pónganlo aquí en los comentarios qué día les gustaría que hiciera un live de media hora y lo hacemos entre semana, sin problemas. Y saludos, Sesh, tengo un terreno en... sí, cierto, perdóname, amigo, perdóname. Sí vi tu mensaje, una disculpa, tenía lo de este recorrido de la noche del miedo. Una disculpa. Sí, lo que podemos hacer es promoverlo, lo que es tu terreno de Cuautla, para ver cómo lo podemos ver. Nada más tengo que dictaminar cuántos están los terrenos, porcentaje en metros cuadrados. Mándame toda esa información, cuántos metros cuadrados. Y yo voy haciendo la investigación para ver si alguno de mis asesores o alguno de por acá tiene algún cliente disponible para la venta de tu terreno, sin ningún problema. Disculpa, actualmente en cuánto está una renta de un auto semanal. Ciudad y Estado de México, el mínimo 2,500. En carros de gasolina, motores 1.6. Si es XL, 3,200. Si es híbrido, 3,200 también ya. Si es Black, ya ahí depende muchísimo el carro. Black Sub, igual depende muchísimo el carro. Mínimos, 1,800. ¿Qué más puedo decir? Depende del carro. Si me dices, ahorita es un Versa, pues te dirá 2,300, ¿no? A la semana. Ahora sí, me despido, amigos. Que tengan un excelente domingo, banda. Sé que fue un live más cortito, pero les deseo lo mejor de lo mejor en este domingo. Y ahora sí, me despido. Pero no sé dónde está mi botón de despedir. Oye, ¿sí les enseñé todas las imágenes? Sí, ¿verdad? ¿O no les enseñé? No, esta imagen ya la habíamos visto. No, ya me decía. Adiós, nos vemos. Bye, banda. Que tengan un excelente domingo.